Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en la Parashá Balak. Hoy en esta semana tenemos dos Parashot con la ayuda del Eterno. Vamos a estar viendo la Parashá que nos corresponde, en este caso Balak y también Juká y Balak. Y bueno, estamos en Ben-Midbar 22:2, y dice así: vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emorí, y tuvo mucho miedo Moab a causa del pueblo, porque era numeroso, y se fastidió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora devorará la congregación todo lo que está alrededor nuestro, como devora el toro la hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo, y envió emisarios a Bilán, hijo de Beor, a Petor, que se encuentra junto al río Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: he aquí un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubrió la vista de la tierra, y él está asentado enfrente de mí. Entonces ahora anda, lo ruego, maldíceme a este pueblo, porque él es más poderoso que yo. Quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito, y aquel que tú maldijeres será maldito. Bueno, pues aquí encontramos una situación muy importante, y habla precisamente de situaciones de maldición y de bendición. Se habla precisamente de una situación que se estaba dando. El pueblo de Israel iba de camino a la tierra de promisión que el Eterno le había prometido a Israel, y ahora precisamente los pueblos, especialmente los moabitas y también los midianitas, estaban en un plan de que pues no nos parece que tú pases por acá, ni nos parece que pases, que tengas posesión de la tierra. Ya había cierta actitud negativa al respecto del pueblo de Israel. Ya había una situación de desprecio, menosprecio al pueblo de Israel. Sabían cómo ya los pueblos, cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto, de casa de servidumbre, y consecuentemente esto le estaba causando enojo, y también Ain Hará le estaba causando una serie de situaciones muy graves, que ya saben que cuando hay esto en la vida de una persona, entonces se vuelve contra las demás personas, o contra una persona se vuelve gravemente odiosa, y con una rencilla extraordinaria en contra de la persona o del pueblo. En este caso, pues estamos hablando de Israel y de esta persona, especialmente Balac. Balac era rey, como ya vimos, era rey, y este reinado era precisamente, como dice, era rey de Moab. Y entonces Balac era midianita, pero lo habían llamado a ser rey. Lo llamaron los moabitas para que fuera rey de Moab. Entendiendo y comprendiendo sus habilidades políticas y su forma de actuar, lo llamaron. Pero además de ello, podemos decir que Balac era un hechicero, y era un hechicero muy fuerte, muy poderoso, según la Mishnah. Entonces estamos hablando que si él era un hechicero muy poderoso y fuerte, la pregunta es: ¿por qué manda llamar a Bilán para que maldiga precisamente al pueblo? ¿Por qué es que manda a llamar a este varón, a este hombre, para que maldiga al pueblo de Israel, si él era quien era un
un brujo muy poderoso. Mucho se ha especulado al respecto de esto, y en la Mishnah nos dice que dado que él conocía en una manera muy importante cuándo era el momento en que se podía maldecir, y en este caso, como podemos ver al final de la lectura, voy a volver a leer el pasuk. Dice: entonces ahora anda lo ruego, le pide Balac a Bilam, anda lo ruego, maldíceme a este pueblo, porque él es más poderoso que yo, y ese era el problema también. Quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito. Ahí está el punto. Y aquel que tú maldijeres será maldito. Y entonces, básicamente este es el punto. El punto es que sabía, como brujo, como operador de la brujería, sabía que Bilam tenía ciertos poderes, y que más tenía un cierto conocimiento de saber cuándo era el momento exacto en que se debería maldecir, y para que cobrara efecto la maldición. Y por eso es que lo manda a llamar, precisamente para que maldiga al pueblo de Israel. Esto es algo tremendo. Y aquí hablamos precisamente de las bendiciones y las maldiciones, pero especialmente de las maldiciones. Una maldición que se proclamó, incluso que se quiso proclamar, pero que no pudo Bilam, porque el Eterno no, como vamos a ver en la parasha, no le permitió. El Eterno no le permitió maldecir, sino todo lo contrario, terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Estaba en una condición muy especial el pueblo, y a causa de la condición de estar sujeto en este momento al pueblo a Hashem, el Eterno no permitía que ningún agorero, hechicero o lo que fuera pudiera causarle daño a Israel. Y esto es algo que es importante. A veces la gente piensa que porque abre la Biblia, según ellos, ya se libran de situaciones, de entidades espirituales, de sortílegos, de hechiceros o brujos, de espiritistas. No es por abrir la Biblia. Es hasta a veces da risa, porque es como aquel que tiene una pistola y que piensa que por exhibirla ya por eso ya con eso se va a resolver el problema. No. La Torá contiene todos los preceptos y los mandamientos que el Eterno dio a su pueblo. Es responsabilidad del pueblo vivirlos. Cuando el pueblo vive los mandamientos del Eterno, entonces se da como resultado el que sea cuidado y protegido el pueblo de Israel. El mismo Eterno lo dijo y lo declaró en Deuteronomio Perec 28, donde le dice al pueblo de Israel: pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge pues. Y dentro de las bendiciones que él prometía y prometió al pueblo era: yo en un momento acabaré con tus enemigos siempre y cuando tú vivas y camines delante de mí, obedeciendo mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos. Y no es de casualidad que tenemos la parashá que veremos también el día de Shabbat, Jucat, que viene de Juk, que es un término que nos habla precisamente de los decretos del Eterno que tenemos que obedecer, y que no es que superen, o más bien que no se puedan entender, sino simplemente va más allá de la lógica humana para entenderlos. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ciertamente
en la medida que el pueblo de Israel pueda sujetarse y se sujete a la voluntad del Eterno expresada en los mandamientos, estatutos, decretos, juquín, mishpatín, en ese sentido el pueblo puede estar confiado de que nadie le puede causar ningún daño. Y desgraciadamente, pues, a veces se infringen los mandamientos del Eterno y se abren puertas para este tipo de situaciones negativas. Pero en el caso de Israel, en este momento, estaba en shalom con el Eterno y, como veremos, no pudo maldecir Bilán al pueblo de Israel. Entonces, el tema es un tema extraordinario porque trata de las bendiciones y especialmente de las maldiciones. Y esto nos debe ayudar a entender, mis amados, que si nosotros queremos las bendiciones, no debemos ir detrás de ellas, porque las bendiciones nos deben alcanzar, así dice la Escritura. Debe alcanzarnos las bendiciones, no que nosotros andemos atrás de ellas, porque ¿quién podrá alcanzar las bendiciones? No, sino el Eterno ha establecido que sean las bendiciones las que nos alcancen, porque nadie puede alcanzar las bendiciones, son ellas las que nos alcanzan por la voluntad del Eterno. Entonces, esto es lo que sucedía con el pueblo. Estaba en una condición de bendición y por ello es que no pudieron maldecirlo, todo lo contrario. Y por lo tanto, esto es lo que nos enseña la Parashá Balak, una condición. Nuevamente miramos el corazón del hombre. ¿Por qué causarle daño a Israel? Quería pasar por el camino real. Quería, incluso hasta va a ofrecer y ofreció que pagaría por el agua, que pagaría por cualquier desperfecto. Solamente quería permiso para pasar. Desgraciadamente sabemos que no le dieron permiso y él, en lugar de hacer una línea recta, tuvo que ir a dar una gran vuelta para poder superar esa área. Desgraciadamente, el ayin hará, la envidia, y como dice, Balak vio que era un pueblo poderoso y por eso dice, maldícelo para que yo lo pueda combatir y lo pueda expulsar de la tierra. En otras palabras, quería acabar con él. O sea, no era el que me voy a defender mi tierra, no, eso era el pretexto. La realidad es que quería hacerle daño, destruir a nuestro pueblo y consecuentemente pues echa mano de este compañero suyo, Bilán, echa mano Balak de Bilán para que maldiga al pueblo, porque sabía que él sabía, y enseña la Mishnah, que él sabía precisamente el momento exacto donde el Eterno se molesta, se enoja, y ese momento que es una milésima, es allí donde debe ser aprovechado para maldecir al pueblo, porque pues ciertamente hay cosas que el pueblo de Israel, nosotros como pueblo a veces provocamos el enojo de Hashem, y esto era lo que quería aprovechar precisamente Balak, para que Bilán fuera el instrumento para maldecir al pueblo y así poder acabar con el pueblo de Israel. Hay muchas cosas que han querido acabar con el pueblo de Israel, y así como hay gente que equivocó el camino y que se desvió de la bondad y la misericordia del Eterno, también te voy a decir que hubo y ha habido gente que se ha mantenido en el camino y que ha honrado a Hashem con su vida, y a pesar de las circunstancias, de las situaciones de la vida. Y precisamente debemos estar pensando en ello, por qué ha subsistido Israel a pesar de tanta gente que le ha maldecido, a pesar de tanta gente que ha buscado su mal. Y no vamos muy lejos, en la época, tocando algunos ejemplos, en la época de la Edad Media, a donde se surge la Inquisición,
hicieron graves problemas y graves devastaciones a nuestro pueblo. Y qué decir, en el Holocausto, millones de nuestro pueblo murieron por causa de la Inara. Entonces, pues yo creo que si nosotros buscamos estar en Shalom y ser bendecidos por el Eterno, busquemos guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, sus hukim, porque esto, aun cuando muchas veces no entendamos los mandamientos del Eterno, lo importante es sujetarnos a Él, porque esto lo ve con ojos de bondad y misericordia hacia nosotros, que queremos agradarle. Que tengas un magnífico día y que te haga pensar el hecho de que el Eterno realmente te quiere bendecir, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, y eso no lo va a hacer Hashem por nosotros, nos toca hacerlo. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.